porque marcamos la diferencia en el aire. Radio Beresí 100.9 FM. 100.9 es tu FM. Escucha la palabra en la voz del pastor capellán Ismael Romero. Un programa edificante, sólido y diferente. Conexión Fe. Un espacio de descanso para tu mente y tu corazón. Buen día, buen día, buen día. Un saludo cordial para ti. Que la paz gloriosa de Jesucristo llene tu corazón. Hoy estamos en día viernes 3 de noviembre del año 2023. Por la gran misericordia de Dios hemos llegado hasta aquí, concluyendo una semana más, iniciando y adentrándonos a lo que es el penúltimo mes del año, porque Dios ha sido fiel, porque Dios ha sido bueno con cada uno de nosotros. Siempre digo que a pesar de los pesares, desafíos, dificultades y adversidades que tengamos en esta vida, tenemos que agradecer a Dios. Tenemos que reconocer que si no fuese por su gracia, si no fuese por su amor, si no fuese por su misericordia, nosotros no estaríamos con vida, no estaríamos de pie. Eso es algo que vale muchísimo. Por eso siempre es bueno reconocer la grandeza de Dios, reconocer el favor de Dios. Y aunque el panorama se presente sombrío, principalmente aquí en nuestro país, estamos viviendo un tiempo no muy bueno. Hay varios lugares donde las personas no están nada bien, lugares afectados por la inundación. Vemos el paso del viento fuerte, vientos huracanados que han dejado incluso, que ya se han cobrado vidas incluso. Y en esto siempre surge la pregunta, ¿por qué? ¿O dónde está Dios? ¿O qué vamos a hacer? Dios siempre estuvo donde debió estar. O sea que Él siempre estuvo ahí donde está, pero muchas veces no está donde debiera de estar, que es en el corazón de las personas. El primer trono de Dios es el cielo, y el segundo trono de Dios es donde encuentra un corazón humilde, donde encuentra un corazón abierto, alguien dispuesto a rendirle todo su ser. Ahí Él hace su segundo trono. Pero en medio de tantas dificultades y desesperaciones siempre tenemos la opción de quejarnos, lamentarnos, cuestionar, enojarnos, maldecir a Dios, o la opción de darle gracias, aunque a veces no comprendamos lo que pasa, aunque a veces no entendamos el porqué de las cosas. Creemos que hay un Dios que siempre está en el control de todo, hay un Dios que sigue peleando a favor de las personas que ponen su confianza en Él, y no debemos perder la fe. No debemos perder la esperanza, no debemos perder la confianza en aquel que prometió estar con nosotros hasta el final. Y quiero en esta mañana hablarte de superar un poquito más el límite de la fe. Más allá del límite de la fe quiero hablar contigo. Para eso quiero reflexionarlo, analizarlo contigo, estar escudriñando Romanos capítulo 4, verso 19 en adelante, donde la Biblia dice: su fe no flaqueó, aunque reconocía que su cuerpo estaba como muerto, pues ya tenía unos 100 años, y que también estaba muerta la matriz de Sara. Ante la promesa de Dios no vaciló como un incrédulo, sino que se reafirmó en su fe y dio gloria a Dios. La traducción lenguaje actual dice: aunque Abraham tenía casi 100 años y sabía que pronto moriría, nunca dejó de confiar en Dios. Aunque sabía que su esposa Sara no podía tener hijos, nunca dudó de que Dios cumpliría su promesa. Al contrario, su confianza era cada vez más firme y daba gracias a Dios. La palabra de Dios para todo dice: Abraham tenía alrededor de 100 años y no estaba en edad de tener hijos. Su esposa Sara era estéril. Abraham sabía todo esto, pero su fe no se debilitó. Mantuvo firme su fe en la promesa de Dios, sin dudar jamás. Cada día su fe se hacía más fuerte, y así él daba honra a Dios. Superar el límite de la fe es un desafío grande. Por eso conocemos a Abraham como el padre de la fe, aquel que superó el límite, aquel que no se rindió ante la dificultad, aquel que no se rindió ante el desafío que tenía por delante, aquel que aún viendo la dificultad, aún viendo el problema que tenía por delante, no se desanimó. Y eso es lo que tenemos que imitar nosotros.
la mayoría o todos los que integran la galería de los héroes de la fe de la Biblia pasaron por momentos difíciles, así como tú y yo. Tuvieron sus momentos de desánimo. Incluso Abraham, tratando de ayudar a Dios, cometió la gran equivocación de embarazar a una esclava y todo eso, pero él siguió. Dios es un Dios de misericordia. En los años que llevo viviendo por la fe, he aprendido a hacer algo que me ayuda a recibir a Dios en las situaciones más difíciles, y lo llamo cruzar el límite de la fe. Cruzar el límite de la fe. El límite de la fe es lo que usted necesita cuando desea que Dios haga lo imposible en su vida. Es lo que necesita cuando desea estar firme en la fe, pero no se decide ni por su situación ni por las promesas de Dios. Cree una cosa y después otra porque parece tan difícil. A veces consideramos lo que tenemos por delante, la barrera, el desafío, y decimos, ¿cómo voy a salir? ¿Qué voy a hacer? ¿Será posible esto? Y muchas veces lindos proyectos mueren en nuestra mente. A veces nos trazamos metas, pero ni siquiera llegamos a intentar avanzar hacia la meta porque no queremos arrebatar el límite de la fe. Entonces es importante superar el límite de la fe. Pero eso se puede hacer, por eso es bueno siempre imitar el ejemplo del padre de la fe, que es Abraham. Él tuvo que considerar los hechos naturales así como nosotros tenemos que hacerlo. Él sabía que no había forma natural de que la promesa de Dios se cumpliera en su vida. Miraba su cuerpo todo arrugado, de 100 años, un viejo que ya no tenía probabilidad de reproducirse. Miraba a su mujer, que toda la vida fue estéril. Sara toda la vida fue estéril, ahora ya tenía 90 años aproximadamente. Ya se le había cesado el periodo de las mujeres. Era triplemente imposible, por así decirlo, que ella pudiera concebir. Entonces él miró la realidad, pero también miró a aquel que había hecho la promesa. Sin embargo, la palabra dice que Abraham no consideró su cuerpo, o sea, no hizo caso a los hechos naturales, sino que se limitó a creer la promesa de Dios. En un momento dado, él cruzó el límite de lo que es la fe y tomó la decisión firme y final de confiar en la palabra de Dios. Decidió dar un paso adelante y nunca mirar atrás. Decidió creer verdaderamente en la palabra de Dios. Y es una forma de conquistar el corazón de Dios, o es la única forma de conquistar a Dios, porque en Hebreos 11:6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Podemos nosotros intentar agradar a Dios por méritos, por buenas obras o lo que sea, pero siempre será insuficiente. Somos pecadores, somos imperfectos, pero la forma de conquistar el corazón de Dios, la forma de agradar el corazón o de agradar a Dios es a través de la fe, creerle. La fe es la convicción de lo que se espera, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, dice en Hebreos 11:1. La seguridad, la certeza de lo que estoy esperando, la seguridad de lo que aún no veo, llamar las cosas que no son como si fuera. Entonces Abraham miró su realidad, se miró a sí mismo, miró a su mujer. No tenía mucha posibilidad, no había mucha probabilidad, pero decidió no hacerle caso a lo que sus ojos percibían. Decidió no considerar simplemente lo que estaba teniendo por delante, sino considerar a aquel que estaba por encima de todo, considerar a aquel que le hizo la promesa, considerarle a Dios. Eso es lo que tenemos que hacer. Si nosotros queremos que Dios haga lo imposible en nuestra vida, tendremos que seguir el ejemplo de Abraham. Pero ¿cómo es que podemos cruzar el límite de la fe? Pues empiece con la palabra de Dios, busque las promesas de Dios y crea en su corazón lo que Él dice en cuanto a su necesidad. Medite en esas promesas hasta que la fe inunde su corazón, porque la fe viene por el oír, pero el oír la palabra de Dios. Luego trace el límite de la fe, trácelo en su mente, en su corazón, en el piso donde se pone las rodillas para orar. Luego diga, en la presencia de Dios y de todos los ángeles, en este lugar y en la cara del diablo, cruzo el límite de la fe. Desde este momento en adelante considero resuelto este asunto y le doy a Dios la alabanza, la gloria en el nombre de Jesucristo. Es llamar las cosas que no son como si fueran. Quizás estás luchando con una enfermedad, con un problema económico, con un problema familiar. Entonces empieza a declarar tu fe. Empieza a declarar lo que tú crees de Dios. Empieza a declarar lo que tú crees según la palabra del Señor. Desde ese momento empieza a hablar como si ya hubiera recibido su milagro. Dele la espalda a los problemas y las dudas y vuelva los ojos hacia Jesús. Si la Biblia dice que por sus llagas ya fuimos curados, pues debemos creerlo. Es que la fe
es creer para ver, pero la lógica, la realidad humana dice, no, primero tengo que ver para creer, pero con Dios es creer para ver. Primero tengo que creer y luego voy a verlo, luego voy a palparlo, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Dios hará lo imposible en su vida si usted se atreve a cruzar el límite de la fe. Dios hará lo imposible por usted si usted decide creerle como Él es. El tamaño de Dios. ¿Cuál es el tamaño de Dios? Y Dios siempre será del tamaño que tú le permitas ser. Si tú crees en un Dios minúsculo, pequeño, imperfecto, insuficiente, pues por ahí va Dios. Pero si tú crees en un Dios grande, en el Dios de la Biblia, en el Dios todopoderoso, como dijo aquel centurión, Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, y no hace falta que te vayas a mi casa, tan solo di la palabra. Y Jesucristo estaba a 35 kilómetros de la casa de aquel centurión, pero el centurión creyó que con la palabra de Jesús, o con tan solo que con la palabra del maestro, el criado sanaría, y fue así. Jesús se sorprendió, ni en todo Israel he hallado tanta fe. Así que puede ir en paz, y así como ha creído, así mismo sucederá. Cuando él llegó al día siguiente a su casa, a la mañana más o menos, ya la gente de su casa salieron a recibirlo, gozosos, felices, porque el milagro había sucedido. ¿Y qué hora más o menos? A las 7 por ahí. Y era el momento en que él estuvo hablando con Jesucristo. Porque es así. Cuando nosotros creemos y no simplemente nos detenemos a considerar los límites que tenemos, la realidad que nuestros sentidos perciben, pero decidimos creer en Dios, decidimos confiar en su palabra, en su promesa. Por eso es bueno tener buen cimiento en la Biblia. Por eso es bueno escuchar más a Dios que escuchar la voz de la realidad, la voz del enemigo, la voz del entorno, porque muchas veces el entorno siempre tratará de apagar nuestra fe, tratará de ahogarnos, tratará de desesperarnos, pero la voz de Dios tiene que sonar más fuerte que la voz de la realidad. La voz de Dios tiene que resonar más fuerte que la voz de la multitud. La multitud siempre tratará de repetir lo que perciben con sus sentidos. No, fulano estuvo así, luego murió, fulano empezó así, luego terminó. Pero nosotros que tenemos fe, las personas que han puesto su confianza en Dios tienen promesa. Esa es la gran diferencia. Cuando una persona decide creerle a Dios, cuando una persona decide depositar su esperanza en el Creador de los cielos y la tierra, no se nos garantiza que no vamos a atravesar por dificultades, no se nos garantiza que no vamos a pasar por procesos o desiertos, pero sí se nos garantiza que sin importar el camino que nos toque transitar, sí se nos garantiza que sin importar el proceso que tengamos que enfrentar, no lo haremos solo. Pero el que estará con nosotros no es cualquiera. Por eso en Isaías 43 lo dice, aunque tengas que pasar por el fuego, aunque tengas que pasar por grandes aguas, no te preocupes, el fuego no te quemará, las aguas no te ahogarán, porque el Señor estará contigo. Ojalá, siempre digo, ojalá que hayan promesas que digan, nunca tendrás que pasar por fuego, nunca tendrás que pasar por agua, pero no, mientras estemos aquí vamos a pasar. Y en el Salmos 23:4 dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, sé que parte de nuestra peregrinación siempre estarán los desafíos, siempre encontraremos los desiertos, los momentos candentes, las dificultades, pero sin importar lo que venga, sin importar cómo se presente, cuando decidimos caminar con Dios, cuando le hemos entregado nuestro corazón a Jesucristo, Él es responsable por nosotros. Es palabra de caballero, es palabra de caballero lo que Él declaró en Mateo capítulo 28, verso 20, cuando dijo, yo estaré contigo todos los días hasta el fin de los tiempos. No importa. A veces quizás haya silencio, a veces quizás no lo estamos percibiendo, pareciera ser que Dios se queda en silencio, no importa. Él prometió, y si Él prometió es algo que nosotros podemos esperar, es algo seguro. Pero no consideres lo que tú tienes por delante. No estés simplemente creyendo lo que la realidad esté gritando a voz en cuello. Atrévete a creerle a Dios. Atrévete a confiar en su palabra, en su promesa. Este Dios se compromete con gente que cree. Donde hay fe, la mano de Dios se mueve. Y Abraham esperó contra esperanza, contra toda esperanza él creyó. Y esto movió la mano de Dios, al contrario de cualquier expectativa humana ordinaria, en esperanza, aguardando que Dios cumpla su promesa. Pero dice el verso 20, se fortaleció en la fe ante la promesa de Dios. Se fortaleció en la fe. A la espera cerca de 10 años que se cumpliera una promesa. Primeramente pasaron los años, trató de ayudar a Dios, vino la esclava, luego pasó el tiempo. No es así que yo trabajo. Dios no necesita que la gente le ayude. Dios solo necesita que podamos creer en Él.
Es que a veces nosotros queriendo ayudar a Dios siempre metemos la pata, y eso fue lo que pasó con Abraham. Quiso ayudar a Dios y metió la pata. Pero cuando decidió creer, cuando realmente decidió descansar en Dios, ahí el milagro sucedió. Es impresionante cómo Dios se movió, es impresionante cómo lo imposible sucedió. Las puertas se abrieron, milagros, maravillas y prodigios extraordinarios suceden cuando nosotros decidimos creerle a nuestro papá Dios, al Todopoderoso. Él no se limita con nuestras limitaciones. Los problemas que nosotros tenemos como problema para Él no es nada. Las dificultades, las limitaciones que nosotros tenemos para Él no es nada. Pero sí una gran barrera puede ser para Dios la falta de fe. Cuando nosotros no le damos el lugar que le corresponde, no creemos que Él puede hacerlo, o simplemente pensamos o razonamos humanamente diciendo, pero ¿cómo será? ¿Será posible? ¿Cómo sucederá esto si la situación es tan complicada, si mi situación es tan terrible? Deja de mirar tu situación. Deja de reparar tu situación y empieza a contemplar la grandeza de Dios. Empieza a contemplar la fidelidad, el favor y la misericordia de Dios. Y te garantizo que verás el milagro de Dios en tu vida. Así que atrévete a sobrepasar el límite de la fe. No te rindas aparentemente porque estás viendo una dificultad. No te rindas simplemente porque estás viendo una barrera por delante. Estás viendo una complicación por delante. Atrévete a avanzar un poquito más. Atrévete a resistir diciendo en el nombre de Jesucristo. Yo creo. Todo lo puedo en aquel que me fortalece, y verás la gloria de Dios. Verás la manifestación de Dios, el cumplimiento de su promesa, la realización de lo que Él te ha dicho. Tus ojos lo verán. Porque Dios es fiel, Dios es bueno y su misericordia dura para siempre. Así que atrévete a superar un poquito más, a avanzar un poquito más. Supera el límite de la fe, en el nombre de Jesús. Saludo para mi querido amigo Joel Martínez, laborando, escuchándonos como siempre, acompañándonos también a todos los que se suman a la transmisión, a los que siempre nos siguen, a mi querido amigo que siempre nos acompaña también desde el Mar del Tuyú. Por ahí está Luis Germán también, sintonizándonos, viendo después, compartiendo la transmisión. A mi querido amigo el doctor Luis Quilimotes también, un saludo súper especial a todos los que van sumándose a la transmisión, acompañándonos en esta preciosa mañana del viernes. Que Dios bendiga a todos, un buen fin de semana para todos, que Dios bendiga a todos en general. Peñante Yara, Jehová Santo, Jehová Pendearé, que la bendición de Dios se derrame sobre todos. Aguantemos un poquito más, vamos a superar el límite de la fe. Resistamos un poquito más. Dios es fiel, Dios es bueno y su misericordia dura para siempre. No te desprendas de la radio. Nosotros vamos a la pausa musical. Enseguida estamos con el microprograma de Un Mensaje a la Conciencia y seguimos acompañándote hasta el mediodía con esto que dimos en llamar Conexión Fe. Saludos cordiales a todos, a los que se van sumando a la transmisión, a los que van acoplándose, en fin, a todos los amigos. Nosotros vamos a la pausa musical y ya enseguida estamos con Un Mensaje a la Conciencia.